Hola a todos y a todas, bienvenidas a esta nueva clase de la Red Sanar. En esta ocasión vamos a hablar de trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se encuentra dentro de los llamados trastornos de ansiedad y se caracteriza por la preocupación como emoción central que se desregula y que provoca el malestar clínicamente significativo que producen todos los trastornos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trastorno de ansiedad generalizada? Hablamos de un trastorno que se caracteriza por la presencia de preocupación constante acerca de un montón de eventos de la vida cotidiana. La característica central de esta preocupación es que no es una preocupación directamente dirigida hacia un aspecto en sí mismo, como por ejemplo en la salud, como puede ser en la hipocondría o en algún aspecto específico que tenga que ver con algún miedo o alguna fobia. En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, la persona se siente con un estado de sobrecarga y vulnerabilidad que la hace sentir constantemente con una permanente sensación de pérdida de control. Esta sensación de pérdida de control y vulnerabilidad le hace sentir que constantemente está como en peligro, con ansiedad, con vulnerabilidad. Y de esta manera, las preocupaciones interfieren en la vida cotidiana. ¿De qué se preocupan las personas con trastorno de ansiedad generalizada? ¿Qué quiere decir cuando decimos por todo? Bueno, básicamente que puede ser por todo, pero en general tiene que ver con preocupaciones acerca de los seres queridos, preocupaciones acerca del futuro, preocupaciones acerca del dinero, preocupaciones acerca de la salud, tendencia constante a preocuparse porque las cosas no se mantienen en los estándares que ellos necesitan o según los mandatos aprendidos, ¿sí? En cuanto sienten que los mandatos se van del lugar, las personas con trastorno de ansiedad generalizada tienden a sentir mucha ansiedad, como por ejemplo cuando deben algo o cuando los chicos no están pudiendo cumplir con el colegio o cuando alguien no está bien de salud o cuando la casa está hecho un caos o cuando hay cosas que no pueden controlar. ¿Sí? Entonces, como estamos diciendo, el trastorno de ansiedad generalizada tiene que ver con una tendencia constante al control. Y por lo tanto, cuando la sensación es de descontrol, es porque tienen más estresores de los recursos con los que pueden afrontar esos estresores. Sienten la sensación de caos. Y entonces a más control, más sensación de caos, más sensación de caos, más necesidad de control. Y así se vuelve un círculo vicioso de agotamiento. La otra característica que suelen tener las personas con trastorno de ansiedad generalizada es sensación constante del deber. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro cuanto, y no alcanzo con el tiempo, y no llego, y tengo que cumplir, y tengo. Son listas interminables de tengo que. Listas concretas o listas que están relacionadas con, que están en lo mental constantemente. Después, la otra característica que las personas con ansiedad generalizada tienen es apego a los mandatos. Las personas con estas características suelen tener un aprendizaje basado en reglas. Lo que hay que hacer, la palabra es lo primero, nunca hay que mentir, siempre hay que llegar puntual, la cama se hace todos los días en la mañana, los platos se lavan a la noche, las deudas hay que pagarlas, primero el deber y después el disfrute. Las personas con el trastorno de ansiedad generalizada sienten que para su seguridad necesitan cumplir los mandatos. Y no necesitan solo eso, necesitan que los demás también cumplan con estos mandatos. Hay una única forma de vivir y es cumpliendo esos mandatos. Cuando el otro o ellos mismos fallan en los mandatos, lo que termina sucediendo es que para ellos mismos sienten culpa y para los demás suelen sentir enojo. Porque ¿cómo no puede ser que hizo algo que es obvio que, no sé, es obvio que hay que llegar temprano, es obvio que hay que decir la verdad, es obvio que hay que hacer lo que corresponde, es obvio que hay que avisar cuando no está llegando tarde, es obvio, es obvio, es obvio. Desde esta obviedad muchas veces a lo que se llega es a un enojo permanente y a una irritabilidad y agotamiento porque los demás no actúan como ellos quisieran que actúen.
Por lo mismo, por esta sensación de descontrol, las personas con trastorno de ansiedad generalizada suelen sentir miedo e inseguridad constante. O sea, miedo a que todo se vaya de control. Miedo a enfermarse, miedo a que los nietitos no estén bien, miedo a que los hijos vayan solos al colegio, miedo a que les vaya mal en el colegio, miedo a... Es miedo constante a todo. Y de ahí la distorsión principal suele ser el pensamiento catastrófico junto con la falacia de control. Es la sensación de cómo puede ser que de todo me tenga que ocupar yo y las sensaciones me tengo que ocupar porque si no todo se va de control. En ese sentido, hay en esta configuración, en esta constelación de funcionamientos, hay baja tolerancia a la incertidumbre. La baja tolerancia a la incertidumbre tiene que ver con la sensación de que todo lo tengo que anticipar, porque no me pueden tomar por sorpresa las cosas. No me pueden tomar desprevenida, porque si me lo hacen, me van a sacar de eje. Por lo tanto, tengo que aprender a anticiparme a los estresores. Es decir, necesito saber lo que es lo que va a pasar. ¿Y cuál es la manera de anticiparme a lo que va a pasar? Preocupación, 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 preocupación. En ese sentido también, la otra característica es el pensamiento catastrófico. Es, si sé que algo puede pasar, va a pasar lo peor. Se va a caer el avión, me voy a olvidar algo, alguien se va a enfermar, alguien se va a morir, alguien lo van a atropellar, nos vamos a endeudar, no vamos a poder salir de esta, lo que sea, siempre va a salir lo peor, ¿no? Y las personas del entorno muchas veces les dicen, pero vos sos súper negativa, siempre estás pensando lo peor, siempre, muchas veces las tratan de personas que boicotean a los demás, porque les viven diciendo, cuidado con esto, cuidado que no vayas a salir mal, cuidado, avísame, fíjate por favor, avísame cuando llegás, avísame no sé qué, decime no sé qué cuánto. En ese sentido, son personas que están todo el tiempo marcando lo que puede salir mal, porque tienen miedo que el otro no se dé cuenta de anticiparlo. Y el entorno muchas veces se termina enojando, porque sí, terminan generando miedos en los demás, ¿sí? De la misma manera, por esta tensión constante y en relación con esta tensión constante, las personas con trastorno de ansiedad generalizada suelen tener alto nivel de exigencia y alto nivel de moralidad. Los valores ante todo. Las cosas hay que hacerlas como corresponde y siempre en relación a los valores. Se enojan muchísimo cuando las personas no actúan en relación a cómo ellos o ellas pensarían que se debería actuar. Por ejemplo, lo que decíamos antes. Se enojan cuando el otro miente o cuando el otro no se da cuenta de hacer las cosas de manera obvia. Lo que socialmente es obvio, lo que para uno es obvio. ¿Sí? Y a veces no es que no sea así. El tema es que al final, desde el pensamiento y desde la comunicación, lo terminan transmitiendo de una manera justamente de las reglas. ¿Cómo puede ser que no te des cuenta de avisarme si vas a llegar tarde? ¿O cómo puede ser que hayas gastado en esto sabiendo que tenemos que pagar el colegio de los chicos? ¿O cómo puede ser que si yo me preocupo, vos no me avises? Por lo tanto, en ese sentido terminan cayendo en bajar línea, mandonear, victimizarse, criticar, decirle a los demás lo que tienen que hacer, marcarles las fallas y comunicar desde un lugar de vos deberías darte cuenta. Al revés, las personas que no tienen estas características, esto es para que ustedes se den cuenta de cómo es otra manera de funcionar, es, por ejemplo, comunicar, mira, a mí me molesta que lleguen tarde, te pido por favor que me avises. No, vos deberías darte cuenta. O yo necesitaría que me consultes antes de hacer un gasto importante, porque la economía la manejamos los dos y necesito, para sentirme tranquila, que las cuentas vayan en orden. No, ¿cómo puede ser que gastes esto si tenemos que? ¿Entienden? La cosa es no dar por obvias las reglas, pero las personas con trastorno de ansiedad generalizada dan por obvias las reglas y piensan que todos deberíamos pensar lo mismo. Entonces, claro, tanto control, tanta rigidez, tanta estructura, tanto mandato, tanto orden, tanta necesidad de que las cosas no se vayan hacia el caos, obviamente lo que sucede es que termina apareciendo una sensación constante de agotamiento, las preocupaciones interfieren en el sueño, se sienten irritables, se pelean con todo el mundo, no aguantan.
y por lo tanto terminan estando constantemente mal, con poca capacidad de disfrute, con sueño deprivado, con problemas de alimentación muchas veces porque terminan picoteando harinas para tranquilizarse, comiendo paradas, porque, bueno, en general somos mujeres, por cuestiones sociales también, pero hay hombres también con trastornos de ansiedad generalizada y la característica es esto de sentir que no tengo tiempo, no tengo resto, no tengo capacidad, no tengo lugar para el disfrute. Y esto en gran medida es por la necesidad que venimos hablando antes y por lo tanto llega a ese estado de agotamiento y muchas veces depresión y pánico. Esto recuérdenlo porque es muy importante. Muchas de las personas que llegan a tener trastornos de pánico y o depresión, en muchas de las ocasiones lo que hay debajo es un trastorno de ansiedad generalizado que se cronificó. Es un estado de agotamiento. Y el pánico y la depresión solamente son la punta del iceberg, es decir, el momento en el que saltó la térmica, en el que todo ese sistema terminó por colapsar, porque no había sistema emocional que lo aguante. ¿Sí? Por lo tanto, también lo que suele haber es baja autoestima, mucho dolor emocional por la sensación de sentirse incomprendidos, incomprendidas, no ayudados, descuidados, no atendidos, solos haciendo lo que hay que hacer para que estemos bien y todo el mundo esté bien. Y por lo tanto terminan sintiendo que el otro es descuidado o desagradecido, porque hacen más de lo que se les pide y no ponen límites a tiempo. Por no poner límites se sienten agotados y cuando ponen límites lo ponen de una manera pasivo-agresiva. Como por ejemplo, bueno, si no lo hago yo, no sé quién lo hace. O, ¿qué hace esto acá? O, ¿cómo puede ser que no te des cuenta de esto? ¿Todo lo tengo que hacer yo? Esas son comunicaciones pasivo-agresivas que al final terminan haciendo que el otro se aleje y favorezca la sensación de agotamiento. En ese sentido, la comunicación pasivo-agresiva está muy relacionada a la victimización. Claro, vos no te das cuenta que yo no doy más y ni siquiera sos capaz de levantarte a levantar un plato o a lavarlo, o la ropa se acumula o la basura se acumula y yo todo lo tengo que hacer. ¿Qué soy yo? ¿Una máquina expendedora de orden de la casa? ¿O cómo puede ser que nadie se dé cuenta de que yo sufro, que nadie me avisa? Yo con todo lo que hago por ellos, con todo lo que hago con ustedes, después no son capaces de llamarme para ver si estoy viva o muerta, si necesito algo. No, yo nunca necesito nada. Siempre los demás me necesitan a mí, pero yo nunca necesito nada. ¿Cómo es la cosa? Un día me voy a ir y van a ver que no van a poder contar conmigo y ya ahí se van a dar cuenta lo importante que soy. Bueno, esos son tipos de discursos típicos del trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, pero para llegar ahí, tienen que haber tenido una habilidad entre comillas, que es alta tolerancia al malestar. La alta tolerancia al malestar tiene que ver con aguantar jornadas extremas, agendas extremas, sobrecarga, tensión constante. Esta sobrecarga y esta tensión constante hace que las personas con trastorno de ansiedad generalizada lleguen a este estado de agotamiento y no frenen antes. Se quejan, la queja es muy típica del trastorno de ansiedad generalizada, la visión catastrófica, la sensación de agotamiento. Pero lo hacen siguiendo y todo, protestando y todo, con alta tolerancia al malestar. Por eso muchas veces terminan llegando a consulta, muchas veces porque los manda el médico traumatólogo porque le encontraron fibromialgia, o hipotiroidismo, o colon irritable, o gastritis, o problemas lumbares, o problemas cervicales, o jaquecas, o migrañas, o alguna enfermedad autoinmune, o bruxismo, o síndrome vertiginoso. Muchas veces esta tensión constante hace que la persona tenga esta sensación de no dar más pero seguir adelante. Y por lo tanto, llegan a consulta cuando se rompieron. Si no, antes es como, el problema son los demás, que no se dan cuenta, que son desagradecidos, que no tienen en cuenta, que no saben vivir por los mandatos que yo y que es obvio. ¿Sí? Por lo tanto, las personas tienen muchas comorbilidades y muchas enfermedades asociadas
por no saber frenar a tiempo. ¿Sí? Entonces, el tema es que esto es egosintónico por mucho tiempo, es decir, la persona no se da cuenta porque estas características suelen estar valoradas socialmente. La persona con trastorno de ansiedad generalizada dice, yo me preocupo por vos porque te quiero. O suelen ser buenas amigas, buenas hijas, buenas hermanas, buenas alumnas, buenas pacientes, organizadas, ordenadas, consideradas, agradecidas, siempre pueden con todo. Y entonces el resto y ellas y ellos terminan creyéndose que esto es posible sin ningún costo. Y después la gente le dice, pero ¿cómo? ¿Vos que sos tan fuerte? ¿Cómo puede ser? O siempre, o vos podés, o gracias, siempre vos podés, no sé cómo hacés, pero todo lo podés. Y esta valoración o esta gratitud que viene del entorno termina siendo lo que hace que se sientan que tienen la capa de superhéroes o superheroínas y al final terminan necesitando ayuda ya cuando se transforma en pánico o en depresión. Lo ideal es que no sea así, pero muchas veces termina siendo así. Entonces, el tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada es terapia cognitivo-conductual, justamente para tratar las distorsiones cognitivas, la visión catastrófica, la falacia de control. Todas estas características le vienen muy bien a la persona con asertividad, con trastorno de ansiedad generalizada, la asertividad, porque les puede modificar el repertorio de cómo poner límites desde la honestidad emocional, poner límites a tiempo, sentir que tienen derecho y no llegar a estados de agotamiento y no llegar a comunicaciones pasivo-agresivas que empeoran las cosas. Entonces hay estrategias conductuales para el sistema de autocuidado, de higiene del sueño y muchas veces se requiere medicación para reparar adecuadamente. Por lo tanto, las personas con trastorno de ansiedad generalizada, es importante que de a poco tomen conciencia, pero desde la validación. No, vos siempre te estás quejando, vos estás enferma, porque ahí lo que sucede es que se defienden porque vuelven a este discurso de el problema no soy yo, el problema son los otros que no se dan cuenta y yo tengo que andar ocupándome. Cuando en realidad lo que tienen que aprender es amorosamente a soltar el control. Detrás de toda esa estructura hay mucho miedo. Muchas personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada fueron personas sobrecompensadas. Las personas sobrecompensadas fueron personas que tuvieron que hacerse cargo de situaciones muy estresantes, a veces a temprana edad. Por ejemplo, hermanitos mayores que tuvieron que hacerse cargo de caos de la familia, o personas que en algún momento tuvieron que hacerse cargo de una familia entera disfuncional y no pudieron irse, o personas que les metieron de a poquito esta carga. Vos tenés que hacerte cargo de tus hermanitos porque bla, 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 o vos tenés que no hagas renegar a mamá o a papá porque, bueno, entonces las personas con trastorno de ansiedad generalizada parten de un alto nivel de exigencia, tal vez primero externo y después interno, porque es la única manera que aprenden a vivir para mantener a raya los miedos constantes a que las situaciones se vuelvan catástrofes y después sientan extrema vulnerabilidad. Por lo tanto, hay que ayudarlos a que reconozcan este patrón y encuentren otras maneras de cuidarse y respetarse, poniendo límites, teniendo estrategias de autocuidado sin llegar a ese estado. Una vez que lo logran, se sienten muy liberadas y muy liberados y es un antes y un después. Pero a veces lleva tiempo, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido y las preguntas las vamos a responder en las clases subsiguientes. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.